¿Te has preguntado alguna vez por qué hay civilizaciones que parecen desvanecerse en el tiempo, dejando solo monumentos gigantescos y secretos sin resolver? Imagina caminar por una ciudad tan antigua que sus constructores fueron olvidados por la propia historia. Cada paso te hace sentir como si estuvieras en un sueño, rodeado de ruinas que parecen respirar un pasado que no logramos entender por completo. Bienvenidos a Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses, una ciudad tan majestuosa que los mismos aztecas, siglos después de su abandono, la veneraban como sagrada, convencidos de que había sido construida por gigantes o por deidades antiguas. Hoy, te invito a que nos sumerjamos en el misterio, en el enigma de esta ciudad que, aún en ruinas, sigue desafiante, pidiendo que desvelemos sus secretos. ¿Estás listo? Comencemos este viaje al pasado. Ubicada a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México, Teotihuacán es una de las mayores y más enigmáticas urbes de la antigüedad. No conocemos a sus fundadores, ni sabemos cómo desaparecieron. No tenemos textos que narren su historia ni relatos que nos cuenten sus hazañas. Solo sabemos que fue una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, comparable en tamaño y poder a Roma o Alejandría en su época de esplendor. Al caminar por sus calles hoy, sientes una extraña mezcla de asombro y desconcierto. Las pirámides del Sol y la Luna se alzan imponentes, casi como guardianes eternos de secretos arcanos. Estas estructuras gigantescas, construidas con una precisión asombrosa, desafían tanto la lógica como el tiempo. Pero, ¿quiénes eran los teotihuacanos? ¿Por qué construyeron una ciudad de tales proporciones? ¿Qué creencias, conocimientos y poderes ocultos los guiaron en la creación de un lugar tan monumental? Cada rincón de Teotihuacán parece susurrar preguntas sin respuesta, como si la ciudad en sí nos retara a descubrir la verdad detrás de sus piedras antiguas. Pero lo cierto es que los teotihuacanos no dejaron registros escritos. Todo lo que sabemos ha sido recuperado, como fragmentos de un rompecabezas incompleto, a través de siglos de excavaciones. La pregunta que surge es, ¿cuánto realmente podemos saber sobre una civilización que no dejó palabras? Así que te invito a adentrarte conmigo en este enigma. Vamos a descubrir los secretos de Teotihuacán, a tratar de entender su grandeza y, sobre todo, a explorar los misterios que aún guardan sus pirámides, templos y avenidas. La pirámide del Sol es la estructura más grande de Teotihuacán y la tercera pirámide más grande del mundo. Tiene una base de 215 metros por lado y una altura de 65 metros, rivalizando en tamaño con las pirámides de Egipto. Pero lo que resulta aún más asombroso es su alineación precisa con el punto donde el sol se pone durante el solsticio de verano. Esto no es un simple accidente. Demuestra que los teotihuacanos poseían un conocimiento astronómico avanzado. Algunos arqueólogos creen que la pirámide podría haber sido utilizada como un observatorio astronómico o un templo dedicado al culto solar. Otros, sin embargo, sugieren que era un lugar de rituales, donde la vida y la muerte se entrelazaban en ceremonias que buscaban mantener el equilibrio del cosmos. La pirámide de la Luna, situada al final del Camino de los Muertos, no es menos imponente. Menor en tamaño, pero igual de imponente, esta pirámide parece haber tenido un propósito diferente. Durante las excavaciones, se encontraron restos de pumas, águilas y serpientes, animales asociados a la guerra en la iconografía mesoamericana. Estas ofrendas, junto con los restos humanos hallados cerca, sugieren que esta pirámide cumplía una función central en los rituales de guerra y sacrificio. En el corazón de Teotihuacán, el templo de Quetzalcóatl destaca no solo por su arquitectura, sino por la gran cantidad de restos humanos hallados en su interior. Con esculturas de serpientes emplumadas y rostros de Tlaloc, el dios de la lluvia, este templo parece haber sido un lugar sagrado donde los teotihuacanos ofrecían sacrificios a sus deidades. Se cree que más de 200 guerreros fueron sacrificados para consagrar el templo, y sus cuerpos fueron dispuestos en capas bajo la fundación de la estructura. Pero, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Qué significaba para ellos la sangre derramada? ¿Era una forma de asegurar la fertilidad de sus tierras o de apaciguar a los dioses para proteger su civilización?
Teotihuacán no solo era un centro religioso, sino también un espacio multicultural. Evidencias arqueológicas indican que la ciudad atraía a personas de todas partes de Mesoamérica, convirtiéndose en un crisol de culturas. Había comunidades de zapotecas, mayas y otros pueblos mesoamericanos, que probablemente intercambiaban no solo mercancías, como jade y obsidiana, sino también ideas y creencias. Esta mezcla de culturas sugiere que Teotihuacán no solo era una potencia económica, sino también un centro de intercambio espiritual y cultural. ¿Qué misterios de la cultura maya o zapoteca aprendieron y adaptaron? ¿Qué secretos compartían entre ellos que hasta hoy siguen ocultos en el tiempo? Esta sociedad no solo era avanzada en el conocimiento arquitectónico y astronómico, también poseía un sistema de gobierno complejo. Palacios y grandes residencias indican la presencia de una élite gobernante. ¿Pero qué tipo de gobierno tenían? ¿Era una monarquía, una teocracia o tal vez algo completamente diferente? Sin registros escritos, solo podemos especular sobre cómo vivían los teotihuacanos y qué creencias los mantenían unidos bajo un mismo propósito. Cuando uno camina por las amplias avenidas de Teotihuacán, la grandeza de sus pirámides y templos es lo que más impresiona. Sin embargo, lo que se esconde bajo la superficie es igual de fascinante. En los últimos años, arqueólogos han descubierto una compleja red de túneles y cámaras subterráneas, especialmente bajo la Pirámide del Sol y el Templo de Quetzalcóatl. ¿Para qué servían estas estructuras ocultas? ¿Eran simplemente sistemas de drenaje o tenían un propósito espiritual y ceremonial? Uno de los hallazgos más sorprendentes fue un túnel descubierto en 2003 bajo el Templo de la Serpiente Emplumada. Este túnel, al que se accedía desde la base del templo, estaba lleno de ofrendas, incluidos artefactos de jade, obsidiana y restos de animales. Pero lo más intrigante fue encontrar mercurio líquido en las cámaras finales. Este elemento, altamente tóxico y difícil de obtener en esa época, parece haber tenido un significado especial. En otras culturas antiguas, el mercurio era visto como una sustancia mágica, capaz de imitar el agua, pero con un brillo metálico que la hacía parecer sagrada. Algunos arqueólogos sugieren que el mercurio pudo haber sido utilizado en ceremonias religiosas, como una representación del agua sagrada o de algún elemento del inframundo. Además, algunos estudiosos creen que estos túneles subterráneos simbolizaban el viaje de las almas hacia el inframundo. Según las creencias mesoamericanas, el inframundo no era solo un lugar de oscuridad, sino también un espacio de transformación espiritual, donde las almas pasaban por varias etapas antes de llegar a su destino final. Estos túneles, entonces, podrían haber sido usados en rituales de iniciación o como escenarios de sacrificios y ceremonias dedicadas a los dioses del inframundo. Este descubrimiento ha llevado a los arqueólogos a plantearse si los túneles subterráneos de Teotihuacán no solo servían como sistemas de almacenamiento o drenaje, sino también como portales espirituales entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La presencia de estos túneles también alimenta otra teoría fascinante. Algunos creen que estos espacios subterráneos fueron creados para imitar cuevas sagradas, consideradas en muchas culturas mesoamericanas como lugares de conexión con los dioses. En la cosmovisión mesoamericana, las cuevas eran puertas hacia el inframundo y tenían un papel simbólico en la creación del cosmos. Es posible que Teotihuacán fuera diseñada para ser un espacio de conexión espiritual, con el inframundo accesible a través de estos túneles. Aunque hoy vemos a Teotihuacán como un lugar de piedras grises y ruinas desnudas, investigaciones recientes han revelado que la ciudad estaba llena de color. Los teotihuacanos usaban intensos pigmentos en rojo, azul, verde y amarillo para decorar sus templos y edificios. En las paredes de algunos templos se han encontrado rastros de murales que representan figuras humanas, animales y deidades, cubiertos de un pigmento rojo brillante hecho de cinabrio, un mineral que contiene mercurio. Este tono rojo no solo embellecía los templos, sino que también tenía un fuerte simbolismo espiritual, ya que el rojo era asociado con la vida, la sangre y el poder divino. Uno de los murales más famosos es el de Tepantitla, en el cual se representa al dios de la lluvia, o Tlaloc, junto a figuras que parecen estar danzando y lanzando agua o granos de maíz. Este mural ha llevado a los estudiosos a considerar que Teotihuacán
podría haber sido un importante centro ceremonial en honor a los dioses de la fertilidad y la agricultura. La iconografía de estos murales también incluye una gran cantidad de símbolos que representan serpientes emplumadas, jaguares y otros animales sagrados, los cuales eran considerados guardianes de los mundos espiritual y natural. El uso del azul maya, un pigmento raro y muy apreciado, es otro ejemplo de la riqueza cultural de Teotihuacán. Este pigmento, hecho a base de índigo y un tipo específico de arcilla, era extremadamente duradero y mantenía su color vivo a lo largo del tiempo. Encontrado en algunos murales y artefactos, el azul maya podría haber simbolizado el agua, el cielo o incluso el mundo espiritual. La habilidad para crear este pigmento muestra el avanzado conocimiento de los teotihuacanos en química y arte. Curiosamente, el arte simbólico de Teotihuacán no solo era decorativo, sino que también cumplía una función social y religiosa. Los murales y esculturas ayudaban a transmitir conceptos espirituales complejos y, posiblemente, incluso a enseñar a la población sobre los mitos fundacionales y las normas de conducta. Los estudiosos creen que los colores y figuras en los templos y palacios también podrían haber tenido el propósito de recordar a la gente la presencia constante de los dioses y su papel dentro del orden cósmico. Teotihuacán, por lo tanto, no solo era un lugar de adoración, sino también un espacio educativo, donde el arte servía como un recordatorio visual de las creencias y responsabilidades de cada individuo hacia su comunidad y su espiritualidad. Así, a través de sus túneles subterráneos y sus vibrantes colores, Teotihuacán nos sigue revelando secretos de una cultura que, aunque desaparecida, dejó un legado de conocimientos espirituales, científicos y artísticos que aún hoy nos desafían a comprender su complejidad. Algunos investigadores modernos han propuesto teorías sorprendentes sobre Teotihuacán, especulando que la disposición de sus pirámides y templos refleja la posición de ciertos planetas en el sistema solar. La pirámide del Sol, por ejemplo, está alineada de una manera que parece intencional con el solsticio de verano, mientras que el templo de Quetzalcóatl podría haber sido diseñado para coincidir con eventos astrológicos específicos. Esto plantea la pregunta: ¿cómo lograron estos conocimientos sin la tecnología moderna? Una de las teorías más controvertidas sugiere que los teotihuacanos pudieron haber tenido contacto con civilizaciones más avanzadas, tal vez de otros continentes o, en teorías más extremas, de otros mundos. Sin embargo, más allá de estas especulaciones, lo cierto es que los teotihuacanos poseían un conocimiento avanzado en astronomía que aún nos fascina hoy. Su capacidad para construir alineaciones arquitectónicas tan precisas, sin herramientas de metal o tecnología de levantamiento modernas, desafía nuestra comprensión de las capacidades de las civilizaciones antiguas. Otro de los grandes misterios de Teotihuacán es el motivo de su repentino colapso. La ciudad comenzó a declinar alrededor del siglo VII y finalmente fue abandonada, dejando solo ruinas. Hay varias teorías que intentan explicar este colapso. Algunos sugieren que una sequía prolongada pudo haber afectado su agricultura, provocando una crisis de alimentos y descontento social. Otros creen que la ciudad pudo haber sido víctima de una revuelta interna, donde los ciudadanos se rebelaron contra la élite gobernante. Existen evidencias de destrucción en varios templos y palacios, lo que sugiere que hubo algún tipo de conflicto o levantamiento. Otra teoría plantea que invasores externos, como los toltecas, pudieron haber aprovechado la debilidad de la ciudad para atacarla. En cualquier caso, el colapso de Teotihuacán sigue siendo un enigma, una advertencia sobre la fragilidad de incluso las civilizaciones más poderosas. Aunque la ciudad fue abandonada, su influencia perduró en Mesoamérica. Los aztecas, al llegar a la región siglos después, quedaron fascinados por las ruinas de Teotihuacán. Creían que los dioses habían caminado allí y que el lugar era sagrado. Incorporaron muchos de sus símbolos y mitos en su propia cultura, convirtiendo a Teotihuacán en un sitio de veneración. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se convirtió en una de las deidades más importantes del panteón azteca, y su culto fue transmitido de generación en generación. Este legado espiritual y cultural es una prueba de cómo Teotihuacán logró trascender el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de poder y misterio. Y así llegamos al final de este recorrido por Teotihuacán, la ciudad de los dioses.
A través de sus ruinas, nos acercamos a una civilización que alcanzó logros impresionantes en arquitectura, astronomía y religión, pero que de alguna manera desapareció sin dejar rastros claros de su identidad. Hoy, mientras seguimos excavando en busca de respuestas, Teotihuacán nos recuerda que incluso las civilizaciones más avanzadas son vulnerables a las fuerzas de la naturaleza y el tiempo. Así que te pregunto a ti, ¿qué crees que llevó al fin de Teotihuacán? ¿Fue un colapso ambiental, una rebelión interna, o tal vez algo aún más profundo y desconocido? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte tus teorías. Tal vez, entre todos, podamos acercarnos un poco más a la verdad de este enigma. No olvides suscribirte al canal para más exploraciones de los misterios de la antigüedad. Gracias por acompañarme en este viaje.